Bueno, bendiciones para todos. Ya estamos listos y preparados para otro video, para otra palabra, para otro tiempo de bendiciones, escudriñando las profundidades y descubriendo misterios a la luz de la palabra. Hoy vamos a estar estudiando, vamos a estar indagando, vamos a estar recibiendo revelación de parte del Señor sobre algunas cosas cada vez que David iba a una batalla. Todos conocemos la historia de David. En su gran mayoría, todos hemos escuchado hablar del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando analizamos la vida de David, nos damos cuenta que aparentemente no calificaba para este nivel de estar o de ser un hombre conforme al corazón de Dios. En ese nivel de hombres conforme al corazón de Dios debería estar un Abraham que entregó a su hijo para ser sacrificado. Debería estar un Elías que hacía descender fuego del cielo. Debería estar un Jacob, debería estar mucha gente que vivió dedicado al Señor. Pero no es que David no vivió dedicado al Señor, sino que cuando analizas la vida de David, tú ves que la vida de David tuvo muchos fracasos, muchos errores. Sus hijos eran un desastre. No fue capaz de levantar su familia en la línea de lo que su corazón era. También mató a otro hombre para quedarse con su esposa. También censó al pueblo. En fin, cometió muchos errores. Pero ¿qué era lo que hacía que David fuese un hombre conforme al corazón de Dios? Y sobre todo, ¿qué era lo que pasaba cuando David iba a una batalla? Hay misterios, porque David tuvo victorias que más allá de la victoria natural, era una victoria sobrenatural. ¿Cómo peleaba David estas batallas? ¿Cómo David alcanzaba estos niveles de gloria sobrenatural? ¿Por qué David a veces, o en su gran mayoría, todas las batallas que peleó, la estadística o cualquiera que veía el nivel de batalla pensaría que David, antes de pelear, todo estaba en su contra? ¿Qué es lo que entendió David que hacía que lo imposible se revirtiera y que pudiese obtener victorias más allá de lo natural? ¿Quién iba con David? No podemos pensar con una mente evangélica, no es que él iba con Dios. Vamos a ver qué era lo que se movía. Obviamente Dios iba con él, pero vamos a ver cómo era, qué pasaba, qué dimensiones se movían en el mundo espiritual cuando David iba a una batalla. ¿Qué pasaba cuando David y su ejército, los valientes de David, pisaban un terreno de batalla? Hoy vamos a entender esos misterios en las guerras del rey David. Hoy vamos a estudiar lo sobrenatural que se movía, las atmósferas de gloria que se movían. ¿Qué movía? ¿Qué entendía? ¿Qué pasaba cuando David iba a una confrontación? Estos principios te van a ayudar, me van a ayudar, nos van a ayudar en la vida diaria a obtener niveles de fe que son inquebrantables. Estos principios que vas a escuchar hoy, que vamos a estudiar hoy en este video, van a hacer crecer nuestro nivel de fe a unos niveles de fe inquebrantables. Vamos a entender la estrategia espiritual que David descubrió. Vamos a ver muchas cosas. Así que si todo esto te interesa, quédate. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Dale a la campanita para que te notifique cada vez que subamos un video. Soy el pastor Adair y estamos listos y preparados para compartir una poderosa palabra hoy acá en este video. Los misterios de las guerras del rey David. Y para eso voy a leer, y quiero que si vas a tomar apuntes o vas a escuchar, quiero que te ubiques en el Salmo 3. El Salmo 3 tiene secretos. El Salmo 3 mueve dimensiones increíbles como toda la palabra del Señor. David fue uno de los que más escribió salmos, y en los salmos hay secretos que David pudo revelar, pero que la iglesia a veces pasa desapercibido leyendo esto. Hoy nos vamos a quedar en el Salmo 3 y voy a leerte lo que dice este salmo. Este salmo dice de la siguiente manera: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Escucha esto. David está diciendo que mucha gente se había levantado, que tenía muchos adversarios,
Y esto fue el común denominador en toda la vida de David. Siempre tuvo que pelear, siempre tuvo que guerrear, pero siempre tuvo todo en contra. Adversarios por montones y gente que decía, no hay para él victoria, no hay para él salvación, y mucho menos en Dios. Y él lo plasma en este salmo. Después dice el versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Y escucha lo que dice el versículo 5. Dice, yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren un sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Un salmo conocido, un salmo que tal vez has leído muchas veces, un salmo que tal vez has escuchado, pero resulta que hay códigos, escucha bien, hay códigos y unos misterios en este salmo de David, y él revela cosas que le pasaba cuando iba a una batalla. En este salmo, como en muchos otros salmos, como en toda la palabra del Señor, hay códigos espirituales. ¿Qué es un código? Es un secreto que si se descifra, vas a recibir una información que bajo revelación se va a convertir en una herramienta y en un arma de guerra para transformar tu realidad. Y David en este salmo está revelando códigos. No es simplemente leer el salmo, el logo, la letra muerta, sino que cuando llega revelación, tú vas a darte cuenta hoy que David está revelando códigos de por qué, cuando todas sus batallas eran imposibles, con 16 años, fue a un campo de batalla contra un gigante experto en la guerra y lo venció cuando todo estaba en su contra. Pero David, después de haber derrotado al gigante, David, después de haber obtenido una de las batallas más sobrenaturales de la historia, de la cual hoy también hablamos y predicamos, y seguiremos hablando y predicando sobre este pasaje y sobre este momento de la historia de David. David, después de esta batalla, empezó a ser perseguido por Saúl. Y en esta persecución, su alma empezó a estar en angustia y comienza en toda la historia de su vida un nivel de persecución, de angustia, de zozobra y de cosas que lo acompañaron durante toda su vida. Pero durante toda su vida siempre tuvo victoria. Siempre la gloria de Dios se manifestó en él. Y en este pasaje que dice la palabra del Señor, que cuando él está huyendo de David, llega a una cueva. También todos hemos escuchado hablar sobre esta cueva, la cueva de Adulán, una cueva donde él llegó y se metió ahí porque estaba siendo perseguido y querían matarlo. Pero algo sucedió en esta cueva, y en esta cueva se empezó a juntar gente con él. Empezaron a llegar a esa cueva gente que la Biblia llama despreciados, humillados, con espíritu en angustia, pura gente que aparentemente era un desecho de la sociedad. Pero algo pasó en esa cueva. Algo sucedió en ese lugar cuando cada uno de ellos llegaba a juntarse con David. Algo pasaba cuando la gente entraba a esta cueva. Algo pasaba cuando la gente empezaba a juntarse con David. Porque la atmósfera, el nivel de gloria y escuchar a David, escuchar lo que él era, ver lo que él era, ver lo que con él se movía, empezaba a transmutar o a cambiar la identidad, el nivel de fe, la mentalidad, el lenguaje, la visión, la convicción y todo lo que cada uno era. Ellos llegaron como despreciados, llegaron como humillados y algo sucedió en esa cueva. Pero cuando salieron 400 hombres con David, esos 400 hombres, algo les había sucedido. Y hasta aquí parece que no hay nada nuevo. Hasta aquí parece que no hay nada sobrenatural. Y yo quiero hoy empezar contigo, que me estás escuchando, que estás viendo este video,
a descifrar esos códigos que en el Salmo 3 David revela que pasó con los 400 que llegaron a una cueva como despreciados, humillados y con su alma en angustia. Porque tal vez mientras ves este video, tu alma está en angustia. Tal vez mientras ves este video, tus pensamientos no son los mejores. Tal vez tu percepción de la vida está bajo presión, bajo depresión, bajo ansiedad y bajo muchas cosas que no entiendes cómo salir de esa batalla porque no encuentras la respuesta a cómo conquistar en ese campo de batalla que estás en este momento. Entonces yo quiero que bajo revelación entendamos lo que pasaba y lo que pasó con estos 400 hombres. Primero, quiero leerte lo que le sucedió a algunos de los 400. No puedo hablarte de los 400 en detalle, pero te quiero hablar de cosas que le pasaron a algunos de ellos, que obviamente le pasaron a todos. Unos más que otros, pero todos fueron alcanzados por este nivel de gloria. Uno de ellos es un hombre llamado Jasobín o Yasobín. Está en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Este hombre, escúchame, cuando pisaba un campo de batalla, le pasaban cosas tan sobrenaturales, tan misteriosas, tan poderosas, tan celestiales, que no parecían que fuesen cosas de este mundo. Parecía que cuando este hombre pisaba un terreno de batalla, pisaba un campo de batalla, lo que lo acompañaba a él era algo que era celestial y no era algo humano ni natural. Ya va, no te me asustes. Por eso te dije que nadie puede estar en este canal, estar en estos videos, estar en estas enseñanzas con una mente religiosa ni cuadrada. Tenme paciencia. Voy a leer lo que dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino. Escucha esto. Él sale de esa cueva con 400 hombres, con un nivel inquebrantable de cosas sobrenaturales y de cosas de fe que cambiaron la historia y culminaron en un David sentado en el trono, que era el propósito de Dios. Entonces dice que hay uno de esos era Jasobín o Yasobín. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y que lo ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerles rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que tuvo Yasobín, hijo de Jacmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza contra 300, a los cuales mató. Escúchame, ¿cómo es que un hombre pisa un terreno con una lanza frente a 300 hombres? Y dice la Biblia que blandió. ¿Qué es lo que significa blandir? ¿Qué es lo que significa blandir? Y según el diccionario, blandir es mover con la mano algo, especialmente un arma, con movimiento trémulo o vibratorio. Escúchame. Este hombre llegaba al campo de batalla con una lanza, pero tenía la capacidad de hacer vibrar, de hacer mover esa lanza y de desatar algo en la atmósfera que fue capaz de matar a 300 hombres. Algunos estudiosos dicen que en otro lado de la Biblia dice que fueron 800. ¿Cómo es posible que un hombre que llegó a una cueva siendo un humillado, un despreciado y un hombre con espíritu angustiado, algo en su fe, en su mente, en su corazón es transformado viendo a un hombre, escuchando a un hombre que amaba a Dios y que tenía un corazón conforme al de Dios? ¿Qué fue lo que descifraron en esa cueva? Que ahora cuando sale, el que entró como angustiado, el que entró como humillado, el que entró como despreciado, ahora es capaz de pararse con un nivel de fe inquebrantable frente a 300 hombres y es capaz de blandir su lanza y matar a 300 hombres. ¿Qué atmósfera sobrenatural se movía en esa batalla? ¿Qué fue lo que entendió este hombre al lado de David?
Ese David que tal vez en esa cueva les contaba cómo pisó un campo de batalla una vez con 16 años y enfrentó a un gigante que tenía espada, que tenía experiencia, que tenía una estatura que intimidaba, pero él con una piedra, con una onda y con atmósferas de gloria fue capaz de derrotarlo. Tal vez todos los 400 habían escuchado esta historia, pero ahora estaban en una cueva, no escuchando la historia solamente, sino viendo al protagonista de la historia. Entonces ahora este hombre sale y con una lanza, no con una onda, ha copiado la genética espiritual de David, ha copiado la visión y los niveles de fe. No sé cuánto tiempo estuvieron en la cueva, pero sí sé que fueron entrenados en niveles sobrenaturales para poder desarrollar cosas que no parecían humanas, que no parecían reales, pero que se manifestaron de manera real. Te voy a leer otro y quiero que me sigas acá, porque había otro que se llamaba Eleazar. En el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 9, dice que Eleazar, después Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla, otro campo de batalla, otro hombre, escucha esto, y se habían alejado los hombres de Israel. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. ¿Qué sucedió con Eleazar? Eleazar se para solo también. Los demás habían avanzado y él se queda solo. Y todo el ejército filisteo lo rodea. Pero algo sobrenatural toma su mano. No lo deja despegar su mano. Otra versión dice que se le acalambró la mano. Pero él seguía batiendo su espada. Él seguía peleando. Y alguien movía esa espada. Y esa espada era tan poderosa que él solo, en ese terreno, bajo ese campo de batalla, pero bajo un nivel de fe inquebrantable, fue capaz de derrotar a todo un ejército. ¿Qué nivel de fe? ¿Qué cosas sobrenaturales pasaron? ¿Qué espíritu tomó su mano? ¿Qué espíritu movía la espada? ¿Qué espíritu respaldaba a este hombre Eleazar? ¿Qué había entendido Eleazar? Que fue capaz de pararse y vencer a un ejército. Él solo con una espada. Su compañero solo con una lanza. David en la cueva les contaba cómo él solo con una onda. Ahora Eleazar está contando la Biblia cómo Eleazar se para en un territorio y con una espada vence un ejército filisteo que era de los peores y de los más terribles de los que enfrentó el pueblo de Dios. Y fue tanto que su espada se quedó pegada a su mano. Cosas que la Biblia tiene ahí escondidas y cosas que tenemos que descifrar a la luz de la palabra del Señor. Pero ahí no acaba todo. Quiero leerte otra para que entremos en este tema, porque todavía no he entrado en el tema. Estoy apenas compartiendo, así que yo quiero que prepares tu alma, prepares tu espíritu. Quiero leerte también algo que le pasó a esos hombres allá en la cueva. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 dice: estos son los que vinieron a David en Siglag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos, escucha esto, y usaban ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Nadie me puede decir a mí que todos los que llegaron a esa cueva eran diestros o eran ambidiestros, eran capaces de usar las dos manos. No, lo que la Biblia dice es que ellos llegaron a esa cueva. Cuando llegaron a esa cueva, lo que dice la Biblia que traían era angustia de espíritu, era rechazo, era depresión, era gente que estaba rechazada. Pero cuando salen de ahí, lo que dice la Biblia es que estos hombres eran otras personas y estos eran ambidiestros. Escúchame, podían tirar piedra con honda tanto con la derecha como con la izquierda. Podían lanzar flechas y manejar el arco tanto como con la derecha como con la izquierda. Eran ambidiestros. Algo pasó en su genética.
algo pasó en su cerebro, algo pasó en su visión, algo pasó en su identidad después que salieron de esa cueva. Entonces David manejaba atmósferas de las cuales la iglesia no habla. David manejaba niveles sobrenaturales. David descubrió cosas. David era capaz de moverse en niveles que nadie entiende. Porque cuando David pisaba un campo de batalla, no es solamente que Dios lo respaldaba. Claro que Dios lo respaldaba. Pero ¿cómo lo respaldaba Dios? Era que algo sucedía. Cuando Dios dice que David era conforme a su corazón, es porque David alineaba su espíritu, alineaba su fe, alineaba su corazón, alineaba su esencia a lo que era el mundo sobrenatural en el que Dios diseñó al ser humano. Escúchame esto que te voy a decir. No me digas que Yazobin, que Eleazar y que toda esta gente, porque te puedo mencionar más, pero quiero es que entiendas que todos los que entraron a esa cueva se empezaron a mover en cosas que se le desarrollaron. Estaban ahí, pero estaban muertas. Estaban ahí, pero se le desarrollaron en su genética, en su fe, en su percepción, en su nivel de conciencia, en su fuerza, en su agilidad. Algo sucedía con la gente que se acercaba a David. Y te voy a leer una más. Y escúchame lo que dice también Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Dice, también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra muy valientes para pelear. Escucha esto. Hombres de guerra muy valientes para pelear. Y dice, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. ¿Qué tipo de gente era esta? Que eran diestros en la guerra, pero su rostro era como un rostro de león. Y también eran ágiles y eran ligeros como gacelas. Ligeros era que tenían una velocidad increíble. Las gacelas tienen una capacidad para moverse con sigilo. Entonces, esta gente tenía agilidad, tenía velocidad, tenía rostros que iban más allá de lo natural. Y no estamos leyendo un libro de ciencia ficción, estamos leyendo la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, todas las batallas que David peleó estuvieron llenas de sobrenaturalidad. Tú necesitas y yo necesito descifrar estos códigos de la sobrenaturalidad que se movió en esa cueva, que fue capaz de transformar la vida de hombres que eran nada en convertirlos en el ejército más valiente que registra la historia. Los valientes de David. Pero estos valientes no solamente eran valientes en el campo natural, sino que eran valientes en el campo sobrenatural. Entonces, dicho esto, yo quiero hablarte de algo que portaba David. Porque no es que David era simplemente un rey. No es que David era simplemente un matagigantes. No es que David era simplemente un hombre común y corriente. No. Escucha lo que dice segundo libro de Samuel. Porque David pasó toda su vida peleando batallas imposibles de ganar, pero las ganaba. Pero las razas con las que él peleaba eran razas que iban más allá de lo humano. Los gigantes, los nefilim y puras razas que aparentemente David no entendía, o la gente mejor no entendía cómo David las ganaba. Pero David sí sabía. Pero una vez David empezó a envejecer y peleó con estas razas hasta lo último de su vida. Pero en una batalla, casi un gigante lo mata. Escúchame esto. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15, dice: volvieron los filisteos, raza de gigantes, a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon contra los filisteos. Y David se cansó. Escucha esto. El hombre de Dios, el matagigantes, un episodio de su vida, en un episodio mejor de su vida, se cansó. Y está peleando con un gigante, pero el gigante está cayéndole a espada. El gigante lo está atacando fuerte. Y David está cansado. Y el gigante está ganando la batalla. Y escucha lo que pasa en el versículo 16. Dice: e Isbe Benot
uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Dice el nombre del gigante y dice cómo pesaba su espada, y David está protegiéndose y está ahí acorralado, y este gigante va ganando la batalla y David va a morir. Mas Abisai, otro de los valientes, aparece en escena. Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los valientes de David habían copiado la genética de ser un matagigante, habían copiado la esencia. Llega en la ayuda de David, y aunque este gigante tenía un arma poderosa, aunque este gigante tenía una fuerza asombrosa, llega Abisai también con una atmósfera de gloria. Llega Abisai con una atmósfera sobrenatural, a pelear y mata el gigante. Y escucha qué era lo que portaba David. Este hombre, este valiente, nos lo descifra acá. Dice que Abisai hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David, todos entendían esto. ¿Qué era lo que portaba David? Dice, todos le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Entonces lo que ellos veían en David era algo sobrenatural. Ellos entendían. Tal vez la teología dice que la lámpara es que él significaba que era el hombre de Dios, el hombre que guiaba. Pero ellos que estuvieron en la cueva, ellos entendían qué era lo que portaba el manto de David, qué era lo que portaba este hombre, qué era lo que portaba él. Cada hombre en la historia de la Biblia ha portado cosas. Cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Imagínate ese hombre caminando por ahí, portando la bendición de todas las familias de la tierra. Entonces, así hay muchas cosas que te puedo decir sobre lo que portaba cada hombre. Pero en este caso, David portaba una lámpara, una luz, algo sobrenatural, algo que solamente Dios le colocó a David. El hombre conforme al corazón de Dios. El hombre que fallaba inclinaba su corazón a Dios. El hombre que pecaba y en vez de huir de Dios, buscaba a Dios. Y ellos dijeron, nunca más vayas a la batalla. Nosotros vamos a pelear las batallas. Mira el nivel inquebrantable de compromiso, de fe y de gloria que fueron capaces de decirle al rey David, nunca más salgas a la batalla. Nosotros vamos a ir. Nosotros vamos a cuidar esa lámpara. No queremos que se apague esa lámpara, porque ellos entendían que David había sido el precursor. Ellos honraban el manto, ellos honraban lo que portaba. Y ellos sabían que David les había sembrado identidad de matagigantes y algo sobrenatural. La sobrenaturalidad que ellos portaban era porque Dios se la había entregado a David, y ellos, bajo esa sombra, bajo esa obediencia, bajo ese manto, ahora ellos también portaban sobrenaturalidad. Entonces ellos reconocían que David era la lámpara, era el que guiaba, era el que enseñaba, era el que Dios había puesto para estar en el trono. Ellos eran capaces de darlo todo porque el propósito de Dios estaba con David. El Dios que ellos habían conocido era un Dios que había escogido un hombre. Y ellos sabían que ellos no iban a sobrepasar ese llamado, que ellos iban a honrar al que Dios llamó, y que ellos iban a cuidar al que Dios llamó, y que ellos iban a ayudar a pelear batallas al quien Dios llamó. Un nivel de compromiso, pero también algo que habían entendido era que quien portaba sobrenaturalidad era David, y que ellos podían moverse en esa sobrenaturalidad cuidando la lámpara, porque David cuidaba su amor a Dios y ellos también querían servir a Dios. No es que ellos idolatraban a David, no es así. Es que ellos entendieron que Dios había escogido a David y había un propósito en la vida de David. Entonces ellos no iban a honrar a David, ellos iban a honrar el propósito de Dios en la vida de David, y que ellos eran parte de ese propósito. Por eso, mientras se mantuviesen pegados al propósito, al diseño divino, ellos iban a moverse en niveles de sobrenaturalidad. Entonces estamos hablando de los secretos. Pero ¿qué tiene que ver el Salmo 3, Pastor Adaí, con esto que me está diciendo? Escúchame. Porque el Salmo 3 te dije que tiene códigos.
Y el primer código está en el título del Salmo. El Salmo 3 decodifica un secreto nada más en su título. ¿Cuál es el título del Salmo 3? Oración matutina de confianza en Dios. Entonces, nada más el título te está descifrando un código que David aplicaba.